Me parece, me Yo parece que era la feliz. mayoría, ¿no? Yo sí era feliz. Sí, ¿no? Sí, mi mamá me apapachaba, tomaba mi leche de vaca, Ah, mira. chacra, café. Era muy hermoso. Bueno, es otra etapa también, ¿no? Si uno Sí, se muy criado interesante. en la parte rural, Sí, en en la el ciudad campo. es distinto, en la ciudad es distinto, ¿no? Y hay otros problemas, otras premuras y otras responsabilidades, y eso también acarrea también disputas y conflictos, ¿no? ¿No? Sí, y yo cuando me casé, pastor, yo me arrepentí en el alma. Yo me ¿Por arrepentí, qué? yo me escapé, ¿No? yo me escapé a la semana, me escapé porque era una vida distinta, o sea, como había nacido y crecido en la iglesia, vivía en la plenitud, o sea, no sabíamos lo que era amargura, ni pleitos, ni líos de familia, no sabía nada. Y cuando entré a otro mundo, eso para mí era otra realidad. Me escapé, pastor. Bueno, eso es parte también de la responsabilidad y madurar también, ¿no? Sí, debe ser. Entender que la vida no siempre todo es bonito, ¿no? ¿No? Siempre hay que también sopesar lo otro, ¿no? Cuando uno vive todo lo bonito, todo hermoso, todo no pasa nada, todo lindo, y para enfrentar luego las circunstancias no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y, Sí. y a veces uno toma decisiones que no son... No, de- nosotros, pastor, era mamá sola y ah, éramos 6, 7, prácticamente 7 huérfanos y mi mamá en la iglesia y nosotros trabajábamos duro, pastor, duro, duro. Nos levantábamos 3 de la mañana, teníamos que llevar a los ganados al pasto hasta las 6, lo amarrábamos con leche y ya volvíamos, mm, la vida. Pero de ahí todos los trabajábamos días. todos los días, de ir al colegio, media vuelta, abrir el negocio, ir a la chacra, tiempo de café, cosechar, personal, cocinar 3 de la mañana, hacer leña, una historia distinta, pero éramos felices. Mm, sí, Sí. con sus propios problemas, pero felices, ¿no? Eso es Mm. tipo la familia Ingalls, que tampoco es ideal, parece Así. ideal, pero no es tan ideal. Pero bueno, ahí son las cosas. Bueno, muy bien. Sigamos ahora nuestro tema, ¿no? Y trabajar este aspecto. Hemos, creo que concretado todo sobre el pensamiento que después Romanos, o mejor dicho, Pablo en la carta a los Romanos lo toma, y lo toma, pero le da una reinterpretación a partir de el hecho de Jesucristo, ¿no? De la obra de Jesús, ¿no? Y otra vez, esto está en función al pacto, si se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús mencionó de que su muerte, su derramamiento de sangre, era la marca, ¿no? Del nuevo pacto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando habla de la copa, dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, ¿no? Porque todos los pactos se hacían con sangre, ¿no? Y este es el pacto que hace Jesús con su propia sangre, ¿no? Con su sacrificio, ¿no? Bueno, ahí vemos entonces, ¿ya? Y de hecho que eso implica que hay vida permanente para los que esperan en Dios, ¿no? Entonces Dios es fiel a su pacto. Dios no solamente, lo que habíamos explicado anteriormente, decíamos que Dios es fiel en el compromiso que hace con nosotros, con su pueblo, pero Él es fiel al pacto y por ese pacto cubre al pueblo. ¿Te cuenta? Es ese pacto, es la misma figura de la gracia, ¿no? Es su gracia que nos cubre, ¿no? Por ese obrar de Él, no es de nosotros. Y en el contexto del Antiguo Testamento también es así, ¿no? No es por las obras del justo, ¿ya? Las obras son consecuencias, sí, hay obras, eso lo habla Proverbios, lo hace Salmos, se menciona acerca de eso, pero
Pero cuando hablamos del pacto, de ese pacto, ¿quién es fiel al pacto? ¿Quién realmente tiene esa fidelidad al pacto? ¿El hombre o Dios? Dios es el fiel a su pacto porque Él nunca lo quebranta. Dios no lo va a quebrantar. El hombre sí quebranta el pacto de Dios. Israel quebrantó el pacto con Dios. Y al quebrantar el pacto con Dios, pues tuvo la sentencia respectiva por eso, ¿no? Y tuvo que pasar momentos difíciles y aprender, ¿no? Por su mala conducta. Y creo que ese es otro aspecto también que nos lleva a entender este libro. Habacuc nos muestra que Dios en un sentido, actúa en un sentido pedagógico, ¿m? Y que va a darnos lo que merecemos, pero que tenemos nosotros que aprender. Israel tenía que aprender esto, ¿ya? Tenía que aprender que no se descarriara de parte de los propósitos de Dios, porque iba a venir una sentencia fuerte. Y Dios le demanda eso y permite que Babilonia entonces también se apodere de Judá y bueno, vienen las consecuencias terribles. Pero ahí viene el otro acto, que el justo entonces va a vivir de acuerdo a ese pacto de fidelidad que Dios tiene para con su pueblo, que Dios no lo va a desmarcar, o sea que no importa el comportamiento, sino que al final Dios que ha prometido por sí mismo, ¿no? Que por su nombre, ¿no? Ha hecho ese pacto, ¿no? Para con su pueblo, ¿no? Entonces Dios no va a hacer otra cosa o va a salir con otra situación porque está de testimonio en su propia vida, su propio ser, ¿no? Dios juró por sí mismo proteger este pueblo, ¿no? Y eso tiene, el pacto tiene mucho que ver con eso. Ahora, entonces Dios es bueno, justo y sabio. La responsabilidad entonces del hombre es confiar en Dios. Aquí Dios le revela a Habacuc que el juicio futuro de Babilonia resultará en destrucción total. Y eso sucedió. Recuerden, 583 más o menos. 586 o 583 en este momento. No me recuerdo bien la fecha exacta, pero más o menos por ese tiempo fue. ¿Ya? Y aquí pues Habacuc aprende la lección, ¿no? Confiar en Dios y alabarlo siempre. Y podemos seguir añadir también, ¿no? Saber de que confiar en ese Dios que es fiel, ¿no? Que es fiel a su pacto. Y es fiel a su pacto y por lo tanto, por eso va a preservar a su pueblo. Aunque eso no lo libra a Israel del castigo, de la destrucción, pero Dios va a pulir y siempre recuerden que va a haber un remanente. ¿Ya? Por ese remanente, Dios entonces da la oportunidad. ¿Ya? Ahora, el tema del libro se refiere al problema de la fe frente a las aparentes dificultades que obstaculizan el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Mm? Dificultades que a veces nos hacen pensar en que no vamos a obtener las promesas. Estas dificultades son abordadas y solucionadas a la luz de la permanente revelación de Dios, ¿no? Por lo que el profeta cierra su profecía con un salmo de gozosa confianza. Hay un salmo ahí. Cuando hablamos de los salmos no significa que sea un salmo del libro de los salmos, no, sino que hay una expresión que tiene ese sentido, ¿no? Porque salmos, recuerden, los salmos no solamente están en el libro de los salmos, sino están en muchas partes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, encontramos nosotros en las epístolas de Pablo muchas figuras o pensamientos que son muy parecidos a los salmos. Y en este libro también hay esa concepción, ¿ya? O sea, que tiene las características, ¿no? Sálmicas, de canto, ¿no? El canto. El profeta
Habacuc es llamado por Dios para advertir al pueblo de Judá en cuanto al juicio que llegaría, ¿no? Cuando hablamos de este aspecto, quiero antes de eso tomar en cuenta eso que les mencioné, que se toma como un salmo, ¿no? Que está en el capítulo 3, ¿no? En el capítulo 3, Habacuc, el capítulo 3. Vamos a ver por acá. Capítulo 3 de Habacuc. Disculpe si escuchan voces, tenemos visita. Son una sorpresa en realidad. Pero bueno, sigamos nosotros atentos aquí. Por ejemplo, desde el versículo 2, sí, capítulo 3, y está la oración del profeta Habacuc ahí, ¿no? Eso es un elemento muy salmo, ¿no? Y también, bueno, hay varios ayes también aquí, ¿no? Es lo que se llama los parénesis y sentencias, ¿no? Que ya no son sálmicas, sino que esos ayes, Jesús muestra esos ayes, miren, está en capítulo 2, por ejemplo, ¿no? Ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿no? Ay del que codicia imputa ganancia, ay del que edifica la ciudad con sangre, ¿no? Ay del que debe beber, que da de beber a su prójimo, ¿no? Y no está hablando de agua, ¿no? Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, ¿no? Está hablando entonces de pecados bastante fuertes, ¿no? Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate, ¿no? Entonces son ayes que son contra los injustos. Así que Habacuc, o Dios le habla a Habacuc sobre el justo, pero hay sentencias contra los injustos. ¿Ven? Ese es el capítulo 2. Y luego, entonces, aquí está todo el capítulo 1, perdón, capítulo 3, versículo 1, hasta el 19. Es todo el capítulo 3, ya en forma sálmica, ¿no? Es una oración semejante en Salmos, ¿ves? Y probablemente era una oración que se usaba en el culto del templo, ¿no? Aquí Habacuc le pide a Dios que se manifieste, ¿no? Y Dios responde, ¿no? En el versículo 2 está el pedido, y a partir del versículo 3 hasta el 15 es la respuesta de Dios. Y la oración termina con la respuesta de Habacuc, versículo 16 a 19, en lo que da un bello testimonio de su fe en Dios, ¿no? Y está el versículo 17 al 18. Y de hecho, esto hay que tomarlo en cuenta desde esta perspectiva. Yo quizá voy a tomar solamente el final, cuando dice aquí, hoy si se conmovieran mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremece. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Está hablando entonces del momento difícil, ¿no? Y de esa invasión de Babilonia. Pero desde el 17 comienza esa reivindicación. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Es un cántico, ¿no? Por eso le llamamos salmo. Es un cántico. Termina con eso, ¿no? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. O sea, esto es para cantarlo. Era para cantar,
un salmo. Una oración en términos, de hecho una oración, pero en sentido de un salmo, de un canto, ¿no? Creo que es muy bonito este salmo como termina, ¿no? Y de hecho que habla de los momentos difíciles. A pesar de todo eso, dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Está mostrando eso que el Señor le dijo en Habacuc 2:4, ¿no? El justo por su fe vivirá, ¿no? Ahora, en un momento, también Dios le dice le dice aquí Habacuc, ¿no? A ver, le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mira el tremendo pedido que le hace Habacuc a Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aquí, en el texto, está hablando de un momento difícil, ¿eh? El contexto es difícil, de opresión, ¿no? De dolor, de destrucción. Pero en medio de eso dice, aviva tu obra, Señor. Muchas veces hemos sacado este texto fuera de contexto y oramos, ¿no? Señor, aviva tu obra, ¿no? Señor, que venga un avivamiento. Pero el pueblo está como, la iglesia está como Judá en esa época, con presión, con una nación que iba a destruir Jerusalén, el templo. Venía el caos, venía la amenaza. En medio de esa amenaza dice, aviva tu pueblo, aviva tu obra. ¿Mm? Entonces ya nos demuestra algo, que el avivamiento no es una cosa que va a venir así, de forma espontánea, o que cada uno de nosotros nos vamos a animar a eso, no. Viene en momentos de suma dificultad, en los momentos más difíciles. Ahí hay que pedir entonces que Dios fortalezca su obra, ¿no? Es lo que está pidiendo ahí, fortalece tu obra, Señor, aviva tu obra. No, no tiene nada que ver con el concepto de avivamiento moderno, ¿no? ¿No? De esa bendición de saltar, gozarnos y cantar, aplaudir y hablar, tener profecía por aquí y por allá, ¿no? Sanidades, milagros, no, no de eso no está hablando ahí. Está hablando de darnos fortaleza, Señor, en medio de este tiempo difícil, darnos fortaleza, darnos fuerza para enfrentar esta situación, ¿no? Darnos ese socorro del cielo, ¿no? Para salir de esta situación, ¿no? Y creo que eso quizás, si lo pudiéramos aplicar para hoy día a nuestra nación, las dificultades que tenemos, los conflictos que hay, ¿no? Que parecen no tener solución, ¿no? Esta condición que se vive políticamente, que se vive también religiosamente, que se vive en el contexto social, en donde la ética y la moral se ha ido por los suelos, ¿no? Esto también es un contexto para decir, Señor, fortalece tu obra, fortalece tu iglesia, Señor. ¿Ves? Aviva tu obra. Que la iglesia haga su labor, ¿no? Que haga lo que le corresponde hacer. Que no nos escondamos, ¿no? ¿No? Pero en fin, ahí está el camino. No sé qué les parece ese aspecto, por ejemplo, que estoy aplicando ahora, ¿no? Estoy sacando de lo que está en ese capítulo 3, ¿no? Entonces, el avivar nada tiene que ver con una manifestación espiritual que podría haber, que podría haber, ¿cierto? Pero que no necesariamente es ese el elemento. Está hablando de una situación de cambio, ¿no? Frente a la crisis, a la situación.
¿Quién va a dar la solución? ¿Mm? Bueno, nuestros líderes del país no tenemos. Nadie, ninguno de ellos es solución, ¿no? La única solución está en Dios y en la iglesia, que se ponga en la brecha a pedir eso, la fortaleza para enfrentar esa situación, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Mm? Muy bien. Entonces, confiar en Dios es alabarlo, entonces, siempre, en medio de las circunstancias, ¿no? Ahora, el tema del libro se refiere al problema de fe frente a las aparentes dificultades que obstaculizan el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Mm? Y estas dificultades son abordadas y solucionadas a la luz de la permanente revelación de Dios. Por lo que el profeta cierra su profecía con un salmo de gozosa confianza. El profeta Habacuc es llamado entonces por Dios para advertir al pueblo de Judá en cuanto al juicio que llegaría. El juicio era inminente. Esos días previos a la caída de Judá son tiempos de violencia y profundo pecado en la tierra. Habacuc, originalmente de Judá, es contemporáneo también con Jeremías. Jeremías, ya saben ustedes, él fue deportado, ¿no? O llevado a Babilonia en todo caso, ¿no? Muy bien. Algunas palabras aquí, palabras claves. Fe. Y la otra, a ver, Daniel creo que está con el micrófono. Vamos a silenciarlo. Ya. La palabra fe. Bueno, palabra fe, fidelidad, ya hemos dicho, ¿no? Confianza, son las que están permanentemente en este texto. También esa preposición, esa interjección, diríamos, ¿no? Esa exclamación del ay, ¿no? Ay, ¿no? Los ayes. Sería bueno hacer un estudio de los ayes del libro de Habacuc, ¿no? Jesús también utiliza los ayes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando está en Jerusalén? ¿No? Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Que matas a los profetas. Dice, ay, cuánto he querido, ¿no? ¿No? Y hay varios ayes ahí que indican la condición de Israel, ¿no? Frente a Dios, ¿no? Acá, pues, ya lo hemos leído de alguna manera. Ajá. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿A qué se refería ahí Habacuc? Cuando habla de la edificación con sangre. La violencia, ¿no? La violencia. Y que funda la ciudad con iniquidad. Ustedes sabían que antiguamente daban a los primogénitos, los bebitos, primero se los ponían en las paredes de la ciudad, ¿no? Y ahí pegados los sacrificaban, ¿no? ¿No? Esa es una forma de, digamos, de las naciones paganas, ¿no? De ofrecer a sus dioses, ofreciendo los primogénitos, ¿no? Y sacrificándolos. De eso está hablando aquí, ¿no? El que funda una ciudad con iniquidad. ¿No? Y lo otro, claro, esto del palo y la piedra posiblemente tiene que ver con imágenes, ¿no? ¿No? Bueno, hay que contextualizar en ese aspecto esos ayes, ¿no? Una lección predominante en este libro es nuestra necesidad de tener total fe en Dios, ¿no? Porque el justo por la fe vivirá. ¿No? Y no siempre podemos entender por qué Dios hace lo que hace, porque ya hemos explicado eso, ¿no? En la sabiduría y en la soberanía de Dios. En su soberanía nadie le puede decir lo que debe hacer, lo que no debe hacer, o qué parece que es correcto o no, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que Dios es un Dios pues que no se contradice, y es cierto, no se contradice, pero muchas
acciones que encontramos en la Biblia parecieran que fueran contradicciones, ¿no? Por ejemplo, en los mandamientos que entregó el Señor a Moisés dice, no matarás, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando Dios manda al pueblo a que tome la tierra? ¿Qué dice? ¿Mm? Que saque a todos los pueblos de ahí Todos. y mate a todos, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande. No hay nada No de... tengas piedad de ellos, ¿no? Tienes que arrasarlos, ¿no? Parece una contradicción, ¿no? ¿Ya? Pero ahí está haciendo uso el Señor de Israel como juicio para estas naciones paganas, ¿no? ¿No? Estas naciones idolátricas. Como su corazón estaba en esa condición, había que arrasarlos por completo, ¿no? Muchas veces eso se aplica eh, de esa misma manera, con ese mismo pensamiento, a ciertas circunstancias que vivimos hoy, ¿no? Y a veces decimos, Señor, destrúyelo, desaparecelo a tal, ¿no? A nuestros enemigos. Creemos que los enemigos son personas, ¿no? O grupos, o los que piensan diferente a nosotros, ¿no? Y no va por ahí, ¿no? No es enfrentarnos entre los seres humanos. Sí es cierto que aquí Israel tenía que enfrentarse a esos pueblos, pero hay un sentido también de pulimiento para Israel, para que no se mezcle, para que no tome la costumbre de esos pueblos, ¿no? Y librar a Israel de esa condición, de esa situación, ¿no? Esto es lo que está planteando el texto ahí, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado, en todo caso, de tomar eso con el debido respeto y no pensar que, eh, bueno, que estas cosas, pues entonces Dios las pasa de manera así, no, no, Dios, yo soy hijo de Dios, soy del pueblo de Dios, Dios me quiere como la niña en sus ojos y dice que Dios cuida a la niña en sus ojos y que si alguien lo toca, pues el Señor va a salvar, ¿no? Pero no pensamos en que Dios nos va a juzgar a nosotros primero. Y en Hebreos dice eso, por este caso, ¿no? Dice que el juicio de Dios empieza por su casa, pueblo. por su pueblo. A Israel Mm. fue uno de los elementos. Y a la iglesia también le va a tocar. No, Señor, nos cuida porque somos la novia, ¿no? La esposa del Cordero. Sí, pero Dios quiere una esposa, una novia, ¿no? Fiel, ¿no? Y si no lo encuentra de esa manera, pues entonces va a haber necesidad de pulir, ¿no? ¿No? Y va a caer la cosa fuerte. Así que no nos libramos de alguna manera. Yo soy partidario de esa idea, ¿no? Que cuando algunos dicen que la iglesia no pasará la tribulación porque Dios ama a su iglesia, y decía, pero ¿por qué es? Si esta generación también tiene quizás peores actitudes de pecado que las anteriores, y Dios no libró a otros, ni siquiera a Israel ni a Judá, ¿no? Porque va a librar ahora a la iglesia de este tiempo, ¿no? Entonces me parece que ahí estamos usando de una interpretación que no es correcta, ¿no? Porque al final, al que toma a Dios por pueblo o por hijo, lo disciplina, ¿no? Entonces aquí hay una disciplina de parte de Dios, ¿no? Pero podemos descansar la seguridad de que Dios nos ama y sus planes finales siempre incluyen el juicio de los malos, de hecho que va por ahí. Por eso dice, ay de aquellos que construyen su presente con ganancia deshonesta, ¿no? Capítulo 2, versículo 9. Y derrama sangre, capítulo 2, versículo 12. Hay aquellos que ponen su confianza en ídolos, ¿no? 2, 18 al 19. Entonces ahí está, digamos, desarrollado esos elementos de la injusticia que hace el hombre frente a Dios, ¿no? Y esos ayes de advertencia de parte de Dios, ¿no? Solo para terminar esa parte es que cuando dice que el ay en cuanto a derramar sangre, algunos han atribuido esto al aborto, por ejemplo,
¿no? Y que están matando sangre inocente, ¿ya? Pero muchos que opinan de ese modo olvidan y a veces son duros frente a los que ya están con vida, es decir, frente a gente que piensa diferente o que, digamos, no es parte del pueblo de Dios, ¿no? De ahí viene otro problema que creo que muchas veces les he comentado a ustedes también. Los cristianos hacemos la diferencia y decimos al que no es creyente o que no está con nosotros, que no es evangélico, ¿ya? Ah, entonces es mundano, pecador, ¿no? Incrédulo, impío. Ya le calificamos así, ¿no? Y con esos pruritos, ¿no? Con esos adjetivos, ya le estamos dando una pared, ¿no? Cuando nuestro objetivo justamente para predicar el evangelio es ir a predicarles a ellos, ¿no? Y no para que decirles arrepiéntase, pecadores, malos, que también nosotros hemos sido así también, ¿no? Sino a darles a conocer el mensaje y que ellos tomen conciencia del pecado, que ellos tomen en cuenta de lo mal que han tenido su vida delante de Dios y puedan entonces escuchar la voz de Dios y venir al Señor, ¿verdad? Nuestras palabras, nuestras sentencias no los van a llevar en ninguna manera, a menos pues que alguno por ahí de repente entienda ese aspecto y bueno, pues puedes ayudar a alguien a venir a los pies del Señor. Dios usa las formas, las multiformes cosas, las multiformas para llevar su mensaje, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando habla de derramar sangre, está hablando de la destrucción y le va a caer a Babilonia también. Eso es lo que está diciendo también, ¿eh? Ay de los que derraman sangre, ay de los que violentan, ¿no? Ay de aquellos. Y esto que le estoy diciendo, miren, al final de la historia, ¿qué sucedió con Babilonia? Fue destruida. Los persas les tocó digamos, tomaron la posta, ¿no? Babilonia, el gran imperio, fue destruido. Y pasó ahora Persia. Persia ya tuvo otra condición, claro, también era una nación, un imperio duro, pero también contemplativo con los que llevó y que apoyaron, ¿no? Especialmente frente a Babilonia, ¿no? Los que apoyaron la causa de Persia, entonces Persia los protegió, ¿no? Y por eso es que cuando se manda la orden, ¿no? De, de llevar a la gente deportada que vuelvan a su tierra, no era solamente para los judíos, era para todos los pueblos que habían llevado esclavizados. Los babilonios los esclavizaron, ¿ya? Y los persas le dan la liberación, ¿no? Muy bien. Entonces, de eso está hablando eso del derramamiento de sangre, de ese derramar de sangre de Babilonia, que fue muy duro, una máquina para matar, ¿no? Una máquina que ensangrentaba todo lugar. Muy bien. Ahora vamos a ir a los temas que encontramos aquí en este libro. Pero antes de eso, de esa parte, creo, sería bueno, no sé, discutir algunas cosas que hemos mencionado por aquí. A ver, si hay alguna inquietud por aquí, por el chat, he visto algunas cosas. Aunque aquí César ha puesto los ayes, ¿no? Ya, sí. La Pastor, idolatría, sí, acá en el uno, bueno, aquí habla el castigo, ¿no? El tema de, y todo lo que va a poder ser la justicia y su dignidad. Pero acá dice, encarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terrample y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Pero es un Dios con minúscula. O sea, será a quien a sus dioses. sí, pero mira, recuerda que estás leyendo una traducción, ¿no? Una traducción de la Biblia. En el De texto Reina Valera, original, correcto, y está en castellano. Y claro. ya ahí tiene, cuando se refiere a los dioses paganos, los pone con minúsculas. Y cuando se refiere al Dios nuestro, al Dios de las Escrituras, de la revelación, lo pone con mayúscula.
pero ese es el aspecto de categoría gramatical que se usa porque está en castellano. En el Ya, texto hebreo no existe mayúscula ni minúscula. ¿Ya? Hay ya, las letras hebreas, lo que le llaman las cuadráticas, ¿no? Ya todas son del mismo orden, ¿no? Ahí no existe el concepto mayúsculas y minúsculas. Ya en el griego moderno se ha ido desarrollando posteriormente las, las letras cursivas, ¿no? No minúsculas, sino cursivas, ¿ya? ya. Y el que sabe hebreo, yo recuerdo que el único profesor que me enseñó hebreo con letra cursiva fue el profesor Daniel Salazar, ¿no? Es el único, ¿ya? Pero no vas a encontrar ningún documento, excepto por ahí algún diario moderno, ¿no? Que escriba de forma cursiva, ¿no? En Israel. Pero generalmente se utilizan las cuadráticas, es decir, eh, las letras son encuadradas, ¿no? ¿Ya? Ya, Y no hay concepto de mayúscula ni minúscula, ¿ya? En el hebreo. En el griego tampoco, en el texto como se escribió en esa época, no existía esa combinación de mayúsculas y minúsculas. En el griego era diferente. O escribías todo en mayúscula o escribías todo en minúscula. Así que ahí no había esa diferencia de que no, que el espíritu en mayúscula, o espíritu en minúscula, o Dios con mayúscula, o Dios con minúscula. Eso no existía en el concepto ni en el griego ni en el hebreo. ya creo. ¿Ya? Ya en las transcripciones que tenemos del texto griego, ¿ya? Hechas con grafía moderna, ahí sí aparece la mayúscula primero, ¿no? De una palabra y luego las minúsculas, Sí, ¿no? Pero pastor, no le eso escucho bien. solamente, William, pastor, disculpe, eso, William, tu sí, sí, audio, sí, por favor, no te escucho bien, eso, pastor. eso es la forma que se utiliza. El texto es antiguo, es el hebreo, el griego antiguo, pero escrito de manera, digamos, mm, como en el tiempo, ¿no? Como en nuestro tiempo, de eso, Ya, ya bien, ¿ya? pastor, gracias. Entonces, a eso solamente estoy pensando. Muchas veces hacemos énfasis en esto, no, pero acá dice Dios con mayúscula, no, y acá dice que con minúscula, o que el Espíritu, acá se está refiriendo al Espíritu Santo porque aparece en mayúscula. Esos conceptos no están, gramaticalmente hablando, no están en el original, ni en el griego, ni en el hebreo, ¿ya? Entonces eso hay que ver. Es solamente un procesamiento de cómo se escribe y a qué se está refiriendo, ¿cierto? Pero en el Conferencia. castellano. En el castellano sí se respeta eso, Ya, ¿ya? Cuando se habla del libro grande de la Biblia, está en mayúscula, siempre es así. Y se refiere a los dioses con minúscula, ¿ya? Eso es en el castellano, pero eso no tiene connotación ni teológica ni espiritual. Así que eso hay que borrarlo digamos, de nuestra visión o de nuestras prédicas. No existe eso, no hay ese concepto, ¿ya? Muchos comprende. predicadores lastimosamente aplican ese aspecto, ¿no? Y dicen, no, que aquí en la Biblia aparece espíritu con mayúscula, que se está Siempre. refiriéndose. No, Ah, que eso nada que ver, nada que ver. Eso es un elemento básicamente del castellano, ¿ya? castellano. Y hay que entender que el texto se hizo el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, ¿ya? Y tiene otras formas de uso. Muy bien, creo que está aclarado ese aspecto. Ok, Ya. pastor. ¿Alguien más que quiera intervenir? Vamos, vamos. Los micrófonos abiertos. Si hay preguntas, inquietudes, si hay de repente Sí, alguna pastor, duda. solo para recalcar, pues, de que cuando Abacú, él estaba, pues, hay dos cosas que se ven, ¿no? El conflicto que había en el pueblo, ¿no? Abacú, perdón, pensaba que
Dios estaba tolerando, ¿no? La iniquidad que estaba pasando en ese instante, ¿no? Porque no actuaba, ¿no? A pesar que Abacú oraba, él pensaba que Dios pues no respondía a su oración, ¿no? Aunque Dios lo respondió, pero al tiempo que Dios propuso, ¿no? Ujú, Y cuando manda pues el juicio a Dios y todavía son esta gente de los caldeos que Dios utiliza, ¿no? Abacú pues se sorprende y nuevamente se hace las interrogancias y las preguntas, ¿no? Diciendo que como un pueblo con peor iniquidad que el pueblo de Israel va a ser, ¿no? Encargado de castigar, ¿no? A su ujú. pueblo, ¿no? Y esas eran las interrogancias que él tenía, ¿no? Y al final, pues, él entiende que, como dice el texto, ¿no? Por la fe, el justo por la fe vivirá, ¿no? Ese Ujú, es el capítulo 2, ¿no? Es ahí claro. donde Habacuc ya se le aclara todas esas interrogantes que él tenía, ¿no? Y sobre todo, como se Mm, comentó al inicio, pues aquí, pues, lo que se ve la soberanía de Dios, ¿no? O sea, ajá, sí. es la mano de Dios, o sea, Dios sabe cómo actúa, Él sabe por qué hizo eso, permitió eso, pues es la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Y creo que aplicándolo a lo que ha pasado hace poco con nosotros, en todo el mundo, la pandemia viene a hacer eso, ¿no? En los momentos de crisis y un ataque al mundo, a toda la sociedad, a todos los hombres, y que muchos trataron de explicar, ¿no? De miles de formas, no había una sola fórmula, sino de muchas formas, y hasta explicaciones hasta disparatadas, ¿no? ¿No? Pero uno de los elementos que creo que es claro y clave en todo eso es que era la soberanía de Dios, ¿no? Ahí se mostró la soberanía de Dios en medio de esa situación difícil que muchas familias vivimos, ¿no? De haber perdido nuestros seres queridos, ¿no? Nuestros amigos, hermanos, ¿no? Un dolor terrible. Pero también hay que tomar en cuenta, algunos dicen, no, pero este es un elemento hecho por los hombres, que el plan que hay para destruir el mundo, ¿no? Hay mucha población, entonces es la manera selectiva que se está haciendo para que quede un grupo en la humanidad y para desaparecer a la humanidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Dicen algunos. Pero no olviden que Dios es el soberano. Pues, ¿dónde está Dios entonces en todo esto? Si pensamos que ha habido un plan de destrucción o una especie de gobierno mundial unificado, ¿no? El gran reseteo y todas esas cosas, ¿no? Para reiniciar todo de nuevo las cosas. Yo creo que de alguna manera sí es cierto que la pandemia es un ataque a la humanidad, pero que es producto también de lo que la humanidad está haciendo frente al universo o al mundo que Dios nos ha mandado cuidar, ¿no? Entonces hay muchos virus nuevos, muchas enfermedades que van a aparecer y van a aparecer y van a superar a este virus que aparentemente está dominado hoy, aunque por ahí hay alguna voz de levantamiento de nuevo de esto, pero eh, ya no tiene la misma fuerza que tuvo al principio, ¿no? Entonces, eh, había que ahí preguntarse también, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando nos ocurrió la pandemia? ¿No? ¿Por qué, Señor, permitiste todo eso? ¿No? Y creo que ahí había que aplicar el justo por su fe Vivirá. vivirá. ¿No es cierto? No sé si lo hemos aplicado así. ¿Hemos vivido realmente en base a eso? O algunos pensando, no, que la iglesia no se puede juntar, ya no se puede reunir, nos han encerrado y han cerrado las iglesias. Y no se habían dado Pastor, cuenta que ese texto bíblico, el justo por la fe vivirá, también es un texto también muchas veces mal usado, un texto mal sí, interpretado, sí, porque mayormente siempre han usado ese texto para como que Dios te va a dar, ¿no? Dios te va a bendecir, ¿no? Justo por la fe vivirás, o sí, predica, sí, es eso, Dios te va a dar claro, de comer, Dios te va a dar no, estudio, Dios te va a dar así, o sea, siempre se ha usado ese término como ese texto. sí, no, y no tiene nada que ver con eso.
no tiene, No tiene porque nada que ver, claro. este es un texto en base a una situación de crisis. ¿Y cuál debe ser la actitud del creyente? ¿No? La actitud es que en base a la crisis, pues nuestra confianza siempre tiene que estar plena en Dios. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Bueno, temas aquí. Que Dios odia el pecado y no está dispuesto a aceptarlo es una verdad eterna, ¿no? Dios no acepta el pecado. No importa cuáles sean las circunstancias de nuestra vida, podemos confiar en el Señor y alabar su santo nombre. ¿Ve? Eso creo que esa frase redondea lo que hemos mencionado o lo que estaba diciendo Enrique, ¿no? No importa las circunstancias de nuestra vida, podemos confiar en el Señor. Nuestra confianza debe estar en el Señor siempre. Aunque la tierra tiembla, dice, ¿no? En el Salmo, ¿no? Aunque la tierra tiemble, aunque los vientos, la violencia haya, ¿no? Hay que confiar en Dios. Confiar en Dios en medio de la crisis que vivimos en nuestro país. Confiar en medio de la crisis que vive el mundo. Confiar en Dios a pesar de la guerra, ¿no? Está tan lejana, pero afecta también, de alguna manera está afectando, ¿verdad? Bien. Una vida vivida por fe también será una vida llena del gozo de Dios. Bien, muy bien. Podemos hablar con Dios acerca de todo, aún acerca de nuestras dudas y temores. Eso también nos enseña este libro. Podemos tener dudas, a veces decimos, no, el creyente no debe tener dudas, no, siempre debe confiar. No, ¿cómo va a tener dudas, temores, miedos? Mira, las dudas, los temores y los miedos son parte de la vida humana. Todos pasamos por esas circunstancias, ¿no? ¿Quién no ha temido alguna vez? ¿Quién no ha tenido una duda? ¿Quién no ha, por ahí, ha pensado en los momentos difíciles, ¿no? Y ha tenido momentos negativos, ¿no? Pues, aún así, en medio de eso, esta frase, podemos hablar con Dios acerca de todas estas cosas. Si conocemos mejor a nuestro Creador, entonces comprenderemos mejor sus planes para su creación. Entonces hay que entender y hay que conocer a Dios para tratar de comprender los planes que Él tiene, ¿no? Si no entendemos a Dios, tampoco vamos a entender sus planes, sus propósitos. Bien. El bosquejo aquí lo hemos dividido en dos partes. Problemas de fe y la oración de fe y la confianza. Los problemas de fe que están en los dos primeros capítulos, ¿no? Del 1.1 al 2.20. Aquí encontramos entonces los subpuntos. La interpelación de Habacuc a Dios, ¿no? Habacuc interpelando a Dios. Y esto se subdivide en dos momentos. La impiedad que progresa sin estorbo y la nación malvada que triunfa sobre el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, aquí podemos aplicar muchas cosas que están ocurriendo en este tiempo y que parece que pues, la impiedad va progresando más y no hay estorbo, ¿no? Hay una libertad. Y algunos no entienden eso y la iglesia quiere como que defender o tratar de defender esto como si fuera su premura y que Dios pues necesita una ayudita, ¿no? Porque los conflictos están tan fuertes, entonces queremos batallar nosotros, ¿no? Pero la confianza debe estar en Dios y Él es el soberano que finalmente triunfará sobre todas estas cosas, ¿no? Y de hecho que a veces Dios permite ciertos, entre comillas, triunfos del enemigo o del opositor, ¿ya? Pero a pesar de eso, Dios nos protege, ¿no? O cuida a su pueblo. La segunda parte de la oración de fe y la confianza, ¿no? Todo el capítulo 3, ¿no? La oración a favor de un avivamiento que hemos dicho que en el contexto en que está, ¿no? Un avivar la obra de Dios más que un avivamiento, es avivar la obra de Dios en medio de la crisis, en medio del dolor. Luego están los juicios pasados del Señor, los juicios que Dios había realizado y están reflejándose también en este libro, y el gozo del creyente solamente en Dios. En medio de toda esa crisis,
hay el gozo permanente, ¿no? Y su gozo es Dios, y que Dios nunca va a faltar. Puede faltar todo lo demás, puede faltar, y fíjense que allí no es un aspecto selectivo, está hablando de todas las necesidades, ¿no? Y a pesar de todo eso, dice, confiaré en el Señor. Él es el que mi confianza, es mi seguridad, a pesar de todo eso. Y podemos decir así, a pesar de, ¿no? A pesar de. Muy bien. Vemos aquí cuánto de esto puede servirnos a nosotros, pues mucho, ¿no? Mucho. Ahora, terminamos esta parte, ¿te parece? Y no sé si podemos tocar alguna parte, porque ya estamos a los 10 minutos de terminar, y podemos tocar la parte que, a ver, tiene que ver con Ageo, Ageo, también llamado Hagai, ¿no? Ageo o Hagai. Vamos a ver por aquí. Vamos a hablar de Sofonías y acá está Ageo, ¿no? Como hemos dicho, su nombre hebreo es Hagai. Bueno, vamos a hacer una introducción nada más y la próxima semana lo terminamos. ¿Qué le parece? ¿Ya? Aunque tenemos 20 minutos. ¿Ya? Vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar. Casi toda la clase ha sido la clase específicamente de Habacuc, ¿no? Y ahora viene Hagai, ¿no? O también más conocido por nosotros como Ageo. Él es uno de los 3 profetas que pertenecen al periodo después del regreso del cautiverio a Jerusalén, al terminar los 70 años del destierro, ¿no? Y tuvo que ver con el restablecimiento de la vida nacional judía. Posiblemente era muy anciano cuando escribió su libro. Hagai significa festivo, fiesta, ¿no? ¿Ya? Fiesta. Por ejemplo, cuando el judío cuando te saluda y te dice Hag Sameach, ¿no? Habla de ser feliz, ¿no? ¿No? ¿Ya? O, por ejemplo, cuando te dice feliz cumpleaños, ¿no? Entonces, feliz día, ¿no? También. Entonces aparece el Hag siempre como parte, ¿ya? Y hay una frase que está, ahí está. Yo Derek Jamea es feliz día, ¿no? Feliz día de cumpleaños, algo así, ¿ya? Y Hag siempre está presente como parte de esa felicidad, ¿no? Entonces, es posible que el profeta recibiera ese nombre porque nació en una festividad importante, ¿no? Y algunos piensan que escribió por el año 516 a.C. en Jerusalén, ¿no? Así que en Jerusalén de ahí viene este libro. ¿Qué cuenta este libro? Está hablando acerca de los judíos que volvieron bajo la dirección de Zorobabel, ¿no? Esto que apunta Nehemías y Esdras, ¿se acuerdan? ¿No? Que van hablando acerca de la venida de los que estaban en cautiverio y a ocupar de nuevo Jerusalén. Y aquí está digamos, el objetivo de Zorobabel, que era comenzar a reconstruir el templo, ¿no? Y por la oposición de los samaritanos, se suspende el proyecto de construcción, ¿no? Y así es que Dios levanta a Ageo y a Zacarías para alentar la terminación del templo, ¿no? Y creo que eso también es el centro del mensaje, ¿no? Es construir el templo porque Israel lo había abandonado, ¿no? Aquí muestra otra vez un poco esa situación de que en medio de la crisis, como que el pueblo otra vez venía y se ponía
prefiere olvidar, ¿no? Y no hacer nada, ¿no? Porque haya mucha presión, ¿no? Entonces Ageo plantea este aspecto, ¿no? Ageo entonces pronuncia 5 mensajes, ¿no? Acerca de la reconstrucción del templo en Jerusalén, ¿ya? Uno de ellos era para Zorobabel, ¿no? Los mensajes para Zorobabel, el gobernador de Judá, ¿no? Y también para Josué, el sumo sacerdote, ¿no? El templo había sido destruido en el 586, ¿no? Y el pueblo llevado cautivo. Y en el 536 a.C., Ciro, ¿no? El rey de Persia, que había derrotado a los babilonios, permitió que los judíos y los demás pueblos también, que estaban ahí esclavos, volvieran a su tierra, ¿no? En este caso Judá volviera a Jerusalén, ¿no? Y para reconstruir el templo, ¿no? Así que, pero apenas pasó 16 años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, construyeron el templo, pero comenzaron de hecho a trabajar las obras que tardaron 5 años y en 515 el nuevo templo fue inaugurado. Y eso lo encontramos en Esdras, ¿no? En Esdras está ese aspecto, ¿ya? Y Zacarías nos da también ciertas visiones, está el candelero de oro y los olivos, que testifican de los los testimonios, pero que también menciona las figuras de lo que está en el templo de Jerusalén, ¿no? Y por otro lado también las figuras del templo, figuras de Ezequiel, ¿no? Ezequiel también como que una visión acerca de eso, pero que algunos lo toman como futuro, pero que tiene que ver con el Mesías, ¿no? Ahora, entonces, grupos de judíos, entonces, ¿no? Volvieron bajo la dirección de Zorobabel y comenzaron a reconstruir el templo, y hubo oposición de los samaritanos, el proyecto se suspende, y luego se levanta entonces Ageo y Zacarías para alentar la terminación del templo, ¿no? Zacarías también está alentando este aspecto. Ageo reprende al pueblo por buscar su propio bienestar sin tener en cuenta el templo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la gente había construido sus casas, las habían adornado, ¿no? Y habían embellecido las cosas suyas, pero el templo de Dios estaba abandonado, ¿no? Y por eso habla de que consideren sus caminos y edifiquen la casa del Señor. Les recuerda su desobediencia y los alienta porque el Señor vendrá a su templo y salvará a sus escogidos. Bueno, aquí vemos que han pasado varios años desde que Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, líderes del primer retorno de cautivos a Jerusalén, ya, a fin de construir el templo de Dios, ya, y había pasado un tiempo, y ya Ageo tenía su edad, ¿no? Y fue con ellos. Este pequeño grupo, ¿no? Fue el que enfrentó los tiempos difíciles. Otra vez también una figura, ¿no? Así como la de Habacuc, pero al revés, ahora era reconstruir y aún así había posesión y dificultades, ¿no? Entonces, aquí este grupo ha permitido que la oposición, los escasos recursos los desanimen hasta el punto de abandonar la obra luego de haber completado solo los cimientos del templo. Eso sí estaba. Llegaron hasta los cimientos, hasta las bases. Recuerden, el templo estaba destruido, ¿no? Fue destruido por Nabucodonosor, ¿no? No quedó nada. Había que reconstruir el templo, este templo de Zorobabel. Ya no es el templo de Salomón. Esto nos indica que ha habido
a ver, un primer templo hecho por Salomón, un segundo templo que es la reconstrucción del templo por Zorobabel, ¿ya? Y hasta ahí algunos dicen ya es un segundo templo, ahora se necesita construir un tercer templo. No contando que ya un tercer templo fue hecho. ¿Mm? Pero no se considera como construcción del templo, sino como una reconstrucción. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que hizo Herodes, ¿no? Herodes, por tratar de congraciarse, con los judíos, entonces proyectó a embellecer el templo, ¿no? Así que esas figuras o esas imágenes del templo en Jerusalén, muy opulento, opuesto, ese es del templo de Herodes, ¿ya? Que algunos le llaman el segundo templo, porque lo que hizo es, del templo de Zorobabel, ¿no? Lo que hizo es reconstruir o de redecorar, ¿no? O sea, cambiarle un poco, voy a hacer un ejemplo un poco torpe, pero que puede servir. Algunos se acordarán cómo fue el Estadio Nacional en el Perú, en Lima. ¿Se acuerdan? El antiguo Estadio Nacional, o de repente no se acuerdan. No, porque ya ocurrió hace 10 años atrás, ¿no? En Lima, en la parte llamado Santa Beatriz, ahí estaba el estadio antiguo, bueno, que en el lugar donde había un estadio antiguo, ahí se construyó, por Odría, se construyó el Estadio Nacional, que se llamó el José Díaz. Creo que ahora ya no le llaman así. Bueno, con el tiempo ese estadio pues se envejeció, ¿no? ¿Ya? Y algunos pensaban que era construir de nuevo, ¿no? Hacer uno nuevo. Pero que si quien proyectó el hacer, y de paso porque generó muchas obras y seguramente algunos piensan que ha sido un gran presidente porque hay obras grandes que él hizo o realizó. Estoy refiriendo a Alan García, que para mí no ha sido un gran presidente, pero bueno, lo cierto es que sí, se dedicó a hacer construcciones y una de las mejoras que hizo fue el estadio que hoy día tenemos, que es moderno, ¿no? Pero que es una reconstrucción del antiguo estadio, ¿no? O renovación del antiguo estadio, ¿no? No fue un nuevo estadio, pero uno lo ve y parece un nuevo estadio, ¿no? Que de paso costó mucho más que si hubiera hecho un estadio nuevo. Bueno, eso es lo que se toma en cuenta del gasto que se ha hecho de la reconstrucción de ese gran coloso, ¿no? Y que le redujeron el espacio también, ¿no? Creo que anteriormente llegaba a 50.000 personas, hoy creo que llega a 43.000 nada más, ¿no? Entonces se ha reducido la capacidad, ¿no? Y se le ha quitado la pista atlética, ¿no? Ya no tiene la pista atlética, bueno, hay una pista atlética, pero no tiene la condición para competencias internacionales, ¿no? Ya no tiene los carriles que pide, ¿no? El deporte del atletismo, ¿no? De las carreras. Bueno, eso es otro detalle. Pero me estoy refiriendo a ese asunto, ¿no? Así como se reconstruyó el estadio, también entonces el antiguo templo de Zorobabel, que fue construido en esta época de Ageo, o que pasó a Ageo, porque en realidad fue más adelante, ¿no? ¿Ya? Pero igual esto se terminó y cuando llega más o menos, cuando habrá sido el 4 antes de Cristo, por ahí, entonces se empieza la reconstrucción del templo hecho por Herodes, ¿no? Para darle la pinta, ¿no? La escultura necesaria al estilo romano y se hace el templo, que es la figura que vemos muchas veces en los libros, ¿no? Y en fotos. Para mí ese es un tercer templo, porque fue renovado totalmente, lo de Zorobabel fue renovado por completo, ¿no?
sobre las bases de ese templo antiguo, ¿no? Y otros hablan de entonces de un tercer templo futuro también, ¿no? Ya ese es otro cantar, pero que el texto bíblico, a mi parecer, no lo menciona, ¿no? Ahora, entonces, vamos por ahí terminando esta parte, ¿no? Entonces, Ageo y Zacarías, entonces animan al pueblo a continuar construyendo el templo, ¿no? Si el pueblo de Dios pone en primer lugar el programa de Dios, entonces su casa y su adoración, entonces su actual pobreza y fracaso darán lugar a una dichosa y feliz prosperidad en proporción con la fidelidad de ellos al pacto. Fíjense de otro elemento también aquí, ¿no? Esto del pacto está siempre presente en todos los libros de los profetas, ¿ya? Siempre está pegado a eso. La ley y el pacto, la ley y el pacto. La Torá y el pacto. Esos son los elementos que Israel tenía que guardar, ¿no? Entonces, aquí hay un pensamiento muy bonito, ¿no? Si ponemos en primer lugar el programa de Dios, su caso y su adoración, entonces su actual pobreza y fracaso dará lugar a una dichosa y feliz prosperidad en proporción con la fidelidad de ellos al pacto. La fidelidad de ellos al pacto lo va a llevar a una prosperidad, ¿no? No es otra forma, no hay otras fórmulas para eso, ¿ya? Y por otro lado, aquí propone poner en primer lugar el programa de Dios, su casa y su adoración. Ahora, la pregunta está, en el programa de Dios no habría problema, eso está en la palabra, ¿ya? En cuanto a la adoración, también entendemos que no se reduce a cantar nada más o a alabar, ¿no? La adoración tiene que ver con toda la actitud de vida, la acción de vida. Pero aquí está hablando de dar lugar a la casa de Dios. Ahora, ¿qué entendemos por casa de Dios? En el contexto de Ageo, ¿qué cosa era la casa de Dios? ¿De dónde toma Ageo ese concepto de casa de Dios? A ver, vamos, ¿ya? Ya falta poco. ¿Mm? ¿A qué podemos referirnos cuando hablamos de dar lugar a la casa de Dios, a su casa? En el contexto de Ageo, ¿era qué cosa? El templo de Jerusalén, ¿no? Y había que construir ese templo para la gloria de Dios. Tener el templo destruido, a medio hacer, pues era muestra del descuido espiritual del pueblo. ¿Mm? Aunque el pueblo podía estar prosperando, aunque su casa podía estar, pues, ok, de primera línea, eh, a pesar de eso, si la casa de Dios estaba abandonada, entonces mostraba pobreza espiritual, ¿no? O descuido espiritual. Eso es lo que mostraba. Entonces, el templo de Jerusalén significaba la presencia de Dios, ¿no? ¿No? El templo, ¿ya? Mostraba la gloria de Dios y necesitaba entonces tenerse o construirse un templo adecuado a la gloria de Dios, ¿no? Porque ahí estaba la vida espiritual de Israel. Entonces, si el templo está descuidado, la vida espiritual de Israel estaba descuidada. Muy bien, eso es en cuanto a Israel, en ese tiempo con Ageo y con Zacarías, y el templo era la clave para la vida espiritual. ¿Cuál será la clave de la vida espiritual de la iglesia hoy día? Porque a veces trasladamos este concepto a nosotros y entonces decimos, no, la casa de Dios tiene que estar adornada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y miren, les digo esto no en tono de burla ni de broma,
pero veo que, por ejemplo, quieren a los hermanos con voluntad, las hermanas adornan la iglesia, ¿no? La limpian, la arreglan, le ponen sus florecitas, le ponen su esto y todo para que esté bonito, eso, ¿no? Porque es para Dios, ¿no? Y pensamos que eso es cuidar la casa de Dios. ¿Será eso? ¿Mm? ¿Existe la casa de Dios en la tierra? ¿Hay una casa terrena hoy donde Dios habite? No, pastor. No, No existe, ¿no es cierto? Nuestros corazones. No, no existe. Pero entonces, ¿por qué decimos cuando vamos a nuestros cultos, decimos, aquí está, esta es la casa de Dios, ¿no? Estamos reunidos en la casa de Dios, ¿no? Es el templo donde mora Dios. ¿Por qué decimos eso? Si Dios no mora en templos hechos de manos humanas. ¿Mm? pero eso se refiere a la reunión de los creyentes, Ya, está la presencia de Dios. claro, se está hablando entonces del templo, la iglesia, o sea, los miembros, ¿no? El cuerpo de Cristo. Ellos son el templo de Dios, o sea, nosotros, pues, ¿no? ¿Ya? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos el templo de Dios, ¿ya? Del Espíritu Santo. Claro, entonces, no es que Dios esté presente en un templo, sino que somos templo para Dios, donde Él se manifiesta. Y cuando estamos reunidos en el nombre de Él, Dios se manifiesta, porque Él vive en nosotros, ¿no? En su pueblo. Entonces, no necesita de una casa física, no necesita de una construcción, pero si se dan cuenta, el elemento es que nosotros le hacemos más caso a la casa y la construcción, y bueno, en el caso de la IPCRISTOP, las ideas son pequeñas, ¿no? No son muy grandes, ni tampoco hay preocupación por ellas, más allá del cuidado y adornar algunas cosas y detalles. Pero en otros lugares hay iglesias inmensas, ¿no? Hasta, por ejemplo, en Brasil han hecho una reconstrucción del templo de Jerusalén, al estilo de Herodes, ¿no? Y ahora esto está como, digamos, atrae turismo, ¿no? A Brasil, ¿no? Porque al costado de eso han puesto un tabernáculo inclusive, que también el tabernáculo inicialmente significaba la presencia de Dios. En realidad el tabernáculo era el lugar de la presencia de Dios, ¿no? Pero Salomón, el judío, no puede estar viviendo en tiendas, decía, no, hay que construirle un lugar. Y le construyó entonces el templo en Jerusalén. Desde ahí viene ese concepto de templo donde Dios está ahí, todo judío. Entonces, por eso cuando ora, dice, ora con dirección a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, el templo. ¿Se dan cuenta? Pero ahora ya no hay lugar y no hay un templo, sino que el pueblo de Dios, la iglesia es el templo, ¿no? Creo que es un concepto que debemos siempre explicarlo a la hora que estamos diciendo, estamos en la casa del Señor. No, no estamos en la casa del Señor, somos casa del Señor, somos templo de Dios, ¿correcto? Y desde esa dimensión, pues venimos a alabar a Dios, a que la presencia de Dios se manifieste, ¿correcto? De esa perspectiva creo que está mucho mejor. ¿Bien? ¿Qué les parece eso? A ver, para que comenten ustedes esta parte que hemos dicho y luego nos vamos. A ver. Es como usted comentó, pero no, Dios no mora en templos ni en construcciones, pero no, Dios mora en su iglesia, ¿no? En cada uno de nosotros que somos templos de Dios, templo del Espíritu Santo. Eso es lo que se podría decir ahora, ¿no? Que somos templos de Dios. Claro. Pero siempre hay preocupación por construir algo, ¿no? Y tener algo por lo menos visible y grande y cómodo para aplicar la palabra y para que, bueno, ahí se manifieste el Señor, ¿no? Y el concepto siempre sigue ahí, ¿no? Como que lo ligamos al lugar, ¿no? Y no al cuerpo de Cristo que son los creyentes, ¿no? Los santos. Ese debería ser el énfasis, no el otro. Lo otro es simplemente circunstancial,
¿no? El lugar donde nos reunimos, donde se reúne la iglesia, que es el verdadero templo de Dios, donde se manifiesta y donde mora, ¿no? Y los creyentes entonces se reúnen ¿para qué? Para adorar a ese Dios que mora entre nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, José, ¿qué dice? Ya está, ya Ujú. vamos a descansar. Creo que ya está mejor, ¿verdad? Sí, hoy día Eh, lo he visto mejor. sí, dejé de tomar las pastillas y las hierbas y estoy tomando otra cosa. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Mm. Bueno, en Bien. todo caso, sí, algo que decir. Sí, pues al recibir, cuando nos hacemos creyentes, recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y es por eso que cada uno llevamos al Señor presente siempre en nuestro cuerpo. Por eso dice, cuiden el templo de Dios, cuídense a sí mismos. Es, exacto, ¿no? La iglesia Pastor, es, sí, sí, pastor, en el tabernáculo sí habitaba la presencia de Dios. sí, claro que sí. La manifestación se notaba ahí, ¿no? Con a ver, el fuego que estaba de noche y la columna de nube, ¿no? ¿No? Que acompañaba al pueblo. Claro. ¿Sí? Y luego, cuando ya estuvo el tabernáculo en cuanto a sus elementos, el lugar del arca era la presencia de Dios. ¿Sí? Y en el templo ese era el elemento vital. Por eso que cuando se habla am, de el templo y la pérdida de de esa arca, ¿no? Y que algunos están buscando el arca, esa arca perdida, y que encontrando eso encuentras pues entonces todo el tesoro de Dios. Pero bueno, es porque eso es el símbolo que teníamos, ¿no? La presencia de Dios. Sí. Ojo, estoy diciendo también que en el tabernáculo y en el templo no es que Dios moraba literalmente. Ya, mm, mm, creo que ¿Qué Dani, pasa? creo, ya no es William, literal, sino es simbólico, ¿ya? Pero se manifestaba bajo esas experiencias de la columna de la columna de fuego y también la nube, ¿no? ¿No? Una columna de nube que también cubría del sol, del desierto, ¿no? El calor del desierto, ¿no? Eso acompañó a Israel durante El fuego. los 40 años de pasar todo el desierto, ¿no? Sí, Pastor, pero la columna de fuego también hacía, tanto que por el frío del desierto, alumbraba, sí, sí, eso es de la noche, hacía pues. que Sí. se notara, digamos, no de día, pero hacía el resplandor a ese pueblo de los egipcios, al pueblo de Israel. Así es, claro, ese es el sentido que tenía la columna de fuego, ¿no? El cuidar del pueblo, ¿ya? Y también servía de guía, ¿no? De guía, porque cuando la nube se movía, todo el pueblo se tenía que mover, La columna de ¿no? nube, claro. Pero el Sí, fuego era estético, nomás de noche. sí, eso es de noche, sí, claro que sí, ¿no? Muy bien, entonces ya vamos entendiendo qué es el sentido y qué significado tenía el templo en su dimensión en ese tiempo, ¿ya? Y que Ya. tiene importancia y posiblemente por ese motivo en algunos sectores del mundo judío están pensando en un templo, pero no es la premura de muchos, en todo caso, ¿no? Aunque hay ciertas tendencias escatológicas que sí procuran que eso sea la realidad, porque piensan que hay pues un tercer templo al final de los tiempos, ¿no? Pastor, Bueno, sí, ya, bueno, acá sí Ageo habla, ¿no? En 2:4, Ageo dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también como Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y cobra ánimo pueblo toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, sigo, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto,
así Ujú. mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios entonces le hace recordar el pacto, ¿eh? El pacto, ¿no? Y tenga presente eso, siempre está presente el pacto en todo. Todos los mensajes de los profetas menores siempre van a encontrar eso, van a encontrar eso. El aspecto de la justicia, el derecho, ¿no? Pero también el pacto y la ley, ¿no? Ujú. Esos son elementos que siempre están presentes en el mensaje de los profetas menores. Muy bien, terminamos aquí. Bueno, creo que hay una pregunta todavía acá. Ajá, ya, bueno, César, no llenaré la gloria de la casa, ha dicho que los ejércitos. Eso está hablando de la época en que Salomón construyó el templo, ¿no? Y la estaba dedicando. La gloria posterior de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Creo que también eso se lo dejé, ¿no? A ver, César, No, Proverbios. Proverbios, ¿no? Ya. La gloria postera será mejor que la primera. Ese es otro elemento ahí, ¿no? Pero sí se Claro. refiere al templo en un sentido, y hemos dicho, de la presencia de Dios, el significado que tenía para Israel, la vida espiritual. Básicamente es eso, la vida espiritual de la nación. Tener el templo vivo era estar vivo espiritualmente, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora Pastor, sí, sí, pastor, entonces el templo de Dios somos nosotros ahora, ¿verdad? claro, claro que sí. Porque los israelitas, por ejemplo, en el tiempo de Elías, construían altares, ¿no? A Baal, a Acera, y hacían Ya, templos también, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, cuando ya hablamos de templos, o sea, hablamos de cualquier edificación donde puesta cualquier santo, cualquier ídolo también, pues, ¿no? Claro, en la antigüedad las naciones paganas tenían los templos, los conceptos de templos eran paganos. Eso se ve en el mundo romano, en el mundo griego también, y en la Mesopotamia, ¿no? Siempre había ese concepto, ¿ya? Y los lugares altos era un concepto también de la presencia de la divinidad, ¿no? Por eso que también los salmos decían, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No? ¿Ya? Entonces se creía que la divinidad moraba en las alturas, en lo más alto. Ese es el mismo sentido que tiene también cuando Dios se le presenta a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? El monte ahí, ¿ya? Ese es el significado que tiene el lugar alto, ¿no? De la presencia de Dios, el lugar de la divinidad, el lugar donde uno se puede acercar a la divinidad, ¿no? Ese sentido tiene. La Biblia lo rescata eso y le da un simbolismo también, ¿ya? Hoy algunas iglesias también quieren imitar ese aspecto y quieren hacer construcciones de templos en los cerros, en los montes, ¿no? Creo que de esa figura la inició Corea, por ejemplo, ¿no? Que hay oraciones en las colinas, en los montes, ¿no? Y la gente va ahí a orar a Dios porque ahí está más cerca de Dios, así, ¿no? El concepto antiguo testamentario, que no es del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, bueno, hasta la época de Jesús estaba todos esos conceptos, está ahí, pero no la iglesia no continuó con esa figura. Entonces, por eso que no ponemos los altares ni construcción de templos en lugares altos, ¿no? Eso se quitó, ¿no? Aunque Roma, de paso, sí quiso hacer eso, no montes, pero sí tremendas construcciones, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el Vaticano, ¿no? Una construcción, una imponente construcción, ¿no? Que representa de alguna manera la dignidad de Dios, ¿no? La dignidad de la divinidad, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la Biblia dice ahí, ¿no? Que no hay ningún templo de manos humanas donde Dios pueda habitar o que pueda habitar o tomar en cuenta para que ese lugar se gloríe. La gloria es para Dios, simplemente, ¿no? No es un lugar, ¿no? Bueno, hago ese énfasis porque es necesario cambiar esa figura que muchas veces, sin querer queriendo, se va metiendo en nuestra práctica de fe eclesial, ¿no? Pura Muy bien. idolatría, pastor. En parte sí,
En parte sí, y no nos damos cuenta de que es así, ¿no? Entonces, por eso el desapego a dudar, pero sí al hecho de que somos nosotros el lugar de la presencia de Dios. Por eso es que nuestra conducta debe ser consecuente a eso también, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema que explica el Nuevo Testamento. Ahora, la tercera lección, los profetas, la lectura que tiene que hacer su informe, los profetas del siglo VII, página 325 al 354. Este es más pequeño, ¿no? Creo que de todas las lecturas, esta es la que es más pequeña de todas, ¿ya? Aunque no, una teología La de anterior Kaiser ha sido, era como siete, ¿no? de 6 o 7 capítulos, creo, pastor. Sí, 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 Una así es. lectura Sí, era fuerte. un poquito largo, ya. Pero es buena la lectura, es bueno creo que porque eso va a cumplir, da afirmando lo que estamos diciendo a mí aquí, ¿no? Muy bien, hermano, gracias por todo. Ahora sí,